Buenos días. Traemos esta información porque consideramos que es de mucha utilidad, y no solo por un producto, sino la información que aquí le brindamos en relación a cómo venimos manejando el tema de la garrapata y qué herramientas tenemos a la mano. Sobre todo hay que hacer una revisión en lo que es la profundización en lo que es el manejo de los procesos, que no es solo por un tema de producto, sino cómo hacemos las cosas. Entonces, bueno, mire, ya entrando en el tema, para hoy la información que traemos, pues, que hemos ido ya validando. Aquí estamos haciendo un ajuste por acá, pero ya entrando en materia, pues que tenemos un producto de nombre Extergar, que es un garrapaticida de origen orgánico. Cuando hablamos de origen orgánico, este producto es a base de extractos de plantas y bueno, ya vamos a comentar los detalles. El tema de la garrapata como en este caso, un vector transmisor de enfermedades, como lo vamos a ver más adelante, se ha convertido a nivel mundial, no solo en Venezuela, en una amenaza creciente. Esto no, más que tenemos que tener una alerta pues de qué está pasando con este parásito, pues. Y va a quedar evidenciado más adelante con la información que le vamos a mostrar que es una amenaza creciente. Por supuesto, el asunto aquí es que veamos qué alternativas de control tenemos, porque a la final hablamos de alternativas, tenemos que echar mano de todas las herramientas que tenemos a nuestra disposición y no solo hablar no solo concentrarnos en un producto o en algunos productos, tenemos que revisar los procesos. Una de las cosas que obviamos en el tema de la tecnología. La tecnología no solo es digamos, la información que manejemos de punta pues en las investigaciones, sino que nos pasamos por alto que la tecnología, según inclusive en lo más llano, si buscamos la palabra tecnología en el diccionario de la Real Academia Española, nos vamos a conseguir que es revisión de procesos. Y en la Venezuela que estamos viviendo, para digamos, estar en este entorno, nos toca revisar muchas cosas, cómo hacemos las cosas, y eso también es tecnología. Yo le voy a presentar rápidamente 3 referencias. Lo que marca nuestra vida son las referencias que tengamos. Una primera referencia, les voy a hablar de 3, es de Sun Tzu, del arte de la guerra, de 544 a.C., y que tiene, digamos que está en 3 partes. Si conoces al enemigo y te conoces a ti mismo, no debes temer el resultado de 100 batallas. Si te conoces a ti mismo, pero no al enemigo, por cada victoria también sufrirás una derrota. Y por último, si no sabes nada de tu enemigo ni de ti mismo, sucumbirás en todas las batallas. Entonces tenemos que tener muy claro si conocemos cómo hacemos las cosas y a quién nos estamos enfrentando, y es parte de lo que vamos a abordar pues a continuación. Esa es la primera referencia. La segunda referencia es una publicación de la FAO del año 2003, la pueden buscar. Esa nos habla desde el 2003 de la resistencia a los antiparasitarios, donde a la final, y haciendo énfasis en América Latina, no existen digamos, sustancias, en este caso producto de laboratorio, que sea resistente en el tiempo, y ya lo vamos a ver con números. Pues esa es la publicación 157 de la FAO, año 2003. Y tenemos una publicación un tanto más reciente del año 2016 del Instituto Interamericano de Cooperación Agrícola, el IICA, en relación a lo que es el manejo de la garrapata y la adaptación al cambio climático, cómo está afectando eso, pues. Y de allí lo que se hablaba al principio de garrapata amenaza creciente. Entonces, digamos que serían los elementos que vamos a resumir para que quede evidenciado pues a qué nos estamos enfrentando. Entonces, bueno, lo primero es que tenemos que es entender el problema. Por eso, reconocer a nuestro enemigo, ¿verdad? Y conocernos a nosotros mismos.
como ganaderos, ¿qué debemos conocer? A partir de este momento lo dejo con el médico veterinario Adolfo Escalona. Muy buenos días, mi nombre es Adolfo Escalona, agradecido de compartir una vez más con ustedes en este espacio de compartir de conocimientos. Y bueno, vamos a hacer más o menos un repaso sobre, partiendo de este marco referencial, de que debemos conocer bien el enemigo para saber cómo debemos actuar y qué estrategias debemos aplicar en nuestras fincas, en nuestros sitios de producción, para el manejo de este bien conocido vector con el cual lidiamos día a día en las zonas de campo. La garrapata. La garrapata, taxonómicamente hablando, pertenece obviamente al reino de Animalia, filoartrópoda, clase arácnida, subclase Acari, y ahí tenemos ya una diferenciación entre orden y su familia, la Ixodida y Ixodidea, y hay tres grandes familias, Ixodidea, Argacidae y Nutalidae. La garrapata es un arácnido. Tenemos diferentes especímenes o diferentes familias, de los cuales, pues bueno, conocidos tenemos los ácaros, el escorpión, las arañas per se, y bueno, ya conociendo o partiendo de que no es un insecto sino un arácnido, tenemos que comenzar a tener las consideraciones morfológicas y de funcionamiento de estas especies. De entre las garrapatas tenemos las garrapatas blandas, que más o menos o más son más de 200 especies. A continuación vamos a ver ciertas características morfológicas que nos van a permitir diferenciarlas entre las garrapatas blandas y las garrapatas duras. Prometo, las garrapatas blandas, una de las características que permite identificarlas es cuando la vemos dorsalmente, no vemos su aparato bucal ni vemos ninguna estructura que la permite identificarla a simple vista. Para ello tenemos que verla por el lado ventral. Si bien esta garrapata no es, digamos, la que más problema nos causa a nivel de ganadería, sí tiene, por supuesto, a nivel de la industria avícola, tiene incidencia y tiene sus repercusiones a nivel sanitario. Vamos entrando en materia, ya vamos hablando de las garrapatas duras. Existen más de 600 especies. Las características de estas garrapatas es que poseen un escudo dorsal, un escudo protector, que en el macho es completo, sin embargo en la hembra es parcial, como se ve en la foto. El individuo que está en la mano derecha es una hembra que se ve que tiene el escudo, y se ve una parte marrón que es el resto del cuerpo, que le va a permitir, pues bueno, llevar a sus tamaños preoviposición, que son bastante voluminosos. Ya estudiando un poco más en materia, no vamos a dar aquí un repaso específico de anatomía de la garrapata, más sí vamos a mencionar algunas cosas que nos parecen importantes que las tengamos en cuenta. Ella tiene un aparato bucal que, bueno, gracias a la microscopía electrónica podemos ver bien al detalle cómo están compuestos. Acá podemos ver, tenemos los quelíceros, los pedipalpos, lipostomas, que son los que componen el aparato bucal. Más allá de ver el detalle de cómo es la anatomía de la garrapata, vamos a hablar de las características principales. Por ejemplo, en el primer par de patas existe lo que se llama el órgano de Hale, que le permite a la garrapata tener la capacidad de detectar a los mamíferos o a las posibles víctimas a través del CO2 que emiten los animales o las posibles víctimas. Permite también diferenciar si el espécimen que está pasando cerca o está en la proximidad
es su hospedador predilecto o si es un hospedador alternativo. Ya vamos a ver más adelante. Morfológicamente podemos hablar de que la garrapata tiene 4 etapas: de huevo, larva, ninfa y adulto. Y los adultos se diferencian, por supuesto, según sea hembra o macho. Vamos a considerar las principales garrapatas con las que tenemos que lidiar a diario en campo. En Venezuela principalmente nos encontramos con Rhipicephalus microplus, o anteriormente conocido como Bophilos microplus. Es una de las que causan más o menos el 80% de frecuencia o de ataque a nivel de campo. Es la mayor distribuida o de la mayor frecuencia con la que nos podemos conseguir. Tenemos el Amblyomma cagenense, el Rhipicephalus sanguíneo, garrapata marrón del perro, y Dermacentor nitens occidentalis también, es su variedad aquí en Venezuela, que son del caballo, garrapata del caballo. Entonces, bueno, aquí estamos presentando básicamente los animales que existen en toda finca. Tenemos el ganado, tenemos los perros y tenemos los caballos. Entonces, bueno, debemos tener ciertas consideraciones para aprender a diferenciarlos. Entonces, hay que aprender precisamente partiendo de conocer al enemigo, de a quién nos estamos enfrentando, cómo se comporta su ciclo de reproducción o su ciclo de vida. Fíjense que en cualquiera sea de estas especies, las garrapatas cumplen 2 periodos de vida, digamos, una en la que está en una fase libre o una fase de vida en que no está sobre el animal, y una fase parasitaria. Por lo menos en Rhipicephalus es importante que aprendamos que esta es una garrapata que cumple su ciclo de vida sobre el animal. Quiere decir que ella hace su cambio de etapas de larva a ninfa, de ninfa a adulta sobre el animal. Más o menos en un periodo de 7 días ella va haciendo estos cambios morfológicos. Entonces, viendo un poco en detalle, aquí estamos presentando que Rhipicephalus necesita solamente un huésped. Estamos viendo en la imagen que tenemos una columna a la mano izquierda, que es las condiciones adversas para la garrapata y unas condiciones favorables para su reproducción. Entonces, si nos podemos estudiar en el periodo de preoviposición, en condiciones adversas este periodo puede durar hasta 30 días, mientras que en condiciones favorables de 2 a 6. En oviposición podemos hablar de 60 contra 4. En incubación de 30 contra 27, es un periodo más o menos estable, no varía mucho en el periodo de incubación. Y en la fase larval sí puede haber un periodo de latencia bastante largo en la fase larval. Ahora, todo este punto hasta la fase larval, en la línea roja, denota hacia la parte superior todo lo que sería la parte o el periodo preparasitario. Ya la larva, después que eclosiona, busca montarse en el animal y comienza, digamos, su etapa de infestación sobre nuestros animales. En condiciones adversas, y esto es importante que lo tengamos en cuenta, podemos tener que una garrapata puede durar de 400 o más días en periodo de latencia para continuar su ciclo, mientras que en condiciones normales en 60 días ya podemos tener una reinfestación con la nueva progenie de la garrapata que inició el ciclo. Entonces, bueno, esto que nos interesa saber de esto, bueno, fíjense que el control de la garrapata no es una tarea sencilla, es una tarea que nos debemos plantear de mediano a largo plazo. No existen fórmulas mágicas para el control de la garrapata, debemos tener en cuenta eso, y debemos tener claro cómo se comporta la garrapata que tenemos en nuestra finca. Dependiendo de cómo se comporta, vamos a tener unos métodos de cómo vamos a controlarla con mayor eficiencia. El Amblyomma, por otro lado, es una garrapata que necesita de 3 hospederos para cumplir su ciclo biológico y es de hábitat silvestre. Combatir esta garrapata es mucho más complejo
porque bueno, ya vemos que es más dinámico su ciclo de vida. Ella baja del animal cuando comienza en su etapa larval. Cuando va a ser la muda ninfa, baja del hospedero, va al ambiente, hace su cambio, vuelve a buscar otro hospedero, se alimenta durante 7 días, vuelve a bajarse del animal, hace su transformación y vuelve a subir como estado ya adulta. Entonces, sabiendo esto, entonces ya tenemos claro que sabemos que debemos trabajar sobre ello en aquellos casos que tengamos infestaciones en nuestras fincas con esta garrapata. Pues tenemos que hacer tratamientos semanales de inicio. ¿Por qué? Bueno, porque sabemos que ella es más dinámica y es más, su prevalencia es mayor a nivel de campo. No podemos controlar la prevalencia en animales silvestres, podemos controlar nuestros animales, pero el animal silvestre no. Y las zonas que normalmente existen en todas las fincas, que son las zonas de reservorio, pues bueno, es allí donde tiene ella su hábitat. Ahora, nosotros sí planteamos esta pregunta de cuántos huevos puede poner una hembra aproximadamente. Aquí vemos una foto más o menos gráfica, allí más o menos pueden comenzar a establecer cuánto podría estar produciendo una garrapata, tal cual como existen vacas de alta producción, y tenemos garrapatas de alta producción. Entonces, bueno, cuando vemos el problema hay que verlo en contexto y ver que, bueno, que sabemos que si un individuo puede llegar a reproducirse en la cantidad que ellos pueden, pues bueno, el problema no es sencillo. Pues estamos hablando que una garrapata puede hablar de 3.000 a 8.000 y podemos tener de más de 8.000 también. Como hablamos, hay garrapatas de mayor producción. Rhipicephalus sanguineus, su sistema o su ciclo de vida es similar al de la garrapata, el amblioma, es de tres hospederos. Entonces, sabemos que igual esto es es más común para la mayoría de las personas, porque la mayoría de las personas normalmente tienen mascotas, y sabemos que el control de la garrapata en las casas es algo bien complejo, porque no solamente debemos tratar la garrapata sobre el animal, sino en el ambiente. Y hay más o menos un 5% de la garrapata que existe está sobre el animal, el 95% está en el ambiente. Entonces tenemos que tener claro de que si no hacemos controles en el ambiente, vamos a estar simplemente controlando lo que está apareciendo sobre el animal. Pero debemos que ver el problema de manera general, ¿ok? Rhipicephalus sanguineus, que bueno, está la misma, la garrapata marrón del perro, igual. Aquí, como ven en la foto, tenemos unas hembras con su escudo parcial y los machos con el escudo completo. Ahora, es importante que aprendamos a diferenciar las garrapatas que tenemos en nuestra finca. Si podemos, hoy en día todos tenemos acceso a teléfonos y podemos nosotros hacer toma o muestreo de las garrapatas adultas y podemos ponerlas sobre un papel y tomarle fotos. Posteriormente podemos hacer amplitud sobre la foto y podemos ver las estructuras que a continuación vamos a ver. Fíjense, si en este par de fotos podemos ver ciertas diferencias entre las garrapatas que están en la mano izquierda y la mano derecha. Aquí vemos que hay una garrapata que tiene unas patas bastante negras, bastante fuertes y gruesas, y tiene un aparato bucal bien pronunciado, bien largo. Estas son las características principales de amblioma. Cuando vemos las dos garrapatas que tenemos a mano derecha, en la columna derecha, vemos que son unas garrapatas que tienen un aparato bucal más reducido, más corto, y unas patas, digamos, más recatadas, más blandas o más pequeñas. Estas son las características que nos llevan hacia Rhipicephalus, ¿ok? Entonces, estas dos características básicas, hay otras características, digamos, de la forma del esqueleto dorsal, que nos permite también diferenciarla, pero por ahora vamos a concentrarnos solamente en estas dos características. La garrapata
aparte de su efecto directo, también tenemos un efecto indirecto sobre el animal. El directo, pues sabemos que una garrapata puede, en su vida desde ninfa hasta la adulta, una garrapata puede ingerir hasta 3 ml de sangre. Si esto lo multiplicamos por la cantidad de carga parasitaria que puede tener un animal durante un periodo determinado, pues podemos saber que, multipliquemos eso por 3 ml y sabemos que, ahí hay un efecto directo sobre la salud del animal en términos de, una baja dinámica sanguínea, porque, tenemos una extracción permanente y, esto va a ayudar a que nos tengamos unas consecuencias, digamos, directas de la incidencia de la garrapata. Por otro lado, tenemos también una afectación indirecta que es con la transmisión de enfermedades, por ejemplo, no bovinos, para todos es conocido la anaplasma y la babesia. En perros igual la erlichosis y la anaplasmosis también, y en humanos hay más de 50 enfermedades que pueden transmitir las garrapatas, entre eso la borreliosis, que es la enfermedad de Lyme. Y en aves, la espiroquetosis también es transmitida por la garrapata blanda que vimos en un principio. Las consecuencias, como lo dijimos entonces, van a estar asociadas al impacto directo que tiene la garrapata sobre el animal, bajando o mermando su capacidad de volumen sanguíneo y, por supuesto, las lesiones que producen a nivel de piel y por supuesto que esto conlleva a una disminución de la producción de carne y leche. Tenemos unas consecuencias sanitarias y por lo que tenemos que incurrir en tratamientos curativos y preventivos, retardo en el crecimiento de los animales, mortalidad. Acuérdense que cuando los animales ya están en una condición de inmunosupresión, son susceptibles a la manifestación clínica de la anaplasmosis y la babesiosis, que es probable que estén en nuestros rebaños. Tenemos también consecuencias ecológicas por el mismo tratamiento y uso de productos químicos, que más adelante vamos a ver con un poquito más más meticulosamente. Ahora, ¿por qué en un principio comentamos de que la garrapata es una amenaza creciente? Pues porque nosotros, por nuestro avance en la frontera agrícola, estamos dando las condiciones idóneas para la garrapata, para la Rhipicephalus microplus puntualmente. Porque ella, en condiciones ambientales silvestres, ella debe competir con condiciones de humedad, condiciones de insectos, donde en la naturaleza ella tiene enemigos naturales per se, cosa que cambia cuando nosotros modificamos el hábitat de un potrero o un área silvopastoril a un potrero extensivo con pasto. En esta medida le estamos dando las condiciones idóneas para la garrapata, en la que necesita es sol y un potrero a plenitud. Esta es la condición favorable para que la garrapata tenga mayor hábitat. Entonces nosotros, al ir creciendo o aumentando la superficie de siembra, estamos dándole mayor cabida o mayor capacidad a la garrapata de aumentar su hábitat. Entonces esto es agravado, ¿no? Tenemos un aumento de las temperaturas mundiales, y esto ayuda también a que la garrapata se siente más a gusto. ¿Qué productos tenemos en el mercado? Pues eso lo conocemos bastante y hemos tenido, digamos, mucha relación o vinculación con estos productos. Aquí lo que vamos a presentar es más o menos desde qué periodo, cuánto tiempo en el mercado existen estos productos. Fíjense que el etión, que es un órgano fosforado, existe desde 1950. Vean la cantidad de años, que ya llevamos más de 70 años utilizando los mismos productos. Se van modificando, se van cambiando las concentraciones, se le van adicionando algunas que otras características, pero básicamente los productos continúan en la misma condición. El amitraz, por ejemplo, desde 1969 está en uso. Hoy en día sigue siendo uno de los productos, digamos, de mayor uso a nivel de campo.
La cipermetrina, por ejemplo, ya desde 1977 existe en campo. Fíjense que aquí comenzamos a presentar ciertas consideraciones de retiro que estos productos traen. Esto no lo estamos inventando nosotros. Si ustedes ven y leen los proscriptos de estos productos, están las recomendaciones de que estos productos no deben administrarse o hay unos periodos de retiro especiales. La ivermectina, por ejemplo, que desde 1981 existe, dependiendo de la concentración y del tipo de producto, ellos tienen un periodo de metabolismo dentro del cuerpo del animal, lo que hace que precisamente busquemos periodos de retiro de 90 días o más, ¿no? Fíjense que en lo que hablamos de la parte de producción de leche, la ivermectina, la doramectina, el fipronil y el fluazurón indican no usarse en vacas en producción de leche. Ahora, si nos ponemos y hacemos uso racional de estos productos, sabemos que bueno, muchos de estos productos terminan en nuestras cántaras, producto del desconocimiento muchas veces, o sin querer, omitiendo estas recomendaciones que dan las casas o estas farmacéuticas, precisamente con la intención de cuidar la salud humana. Pues bueno, nosotros tenemos como técnicos del campo, tenemos una gran responsabilidad en tratar de que a nuestras mesas o a nuestras familias lleguen productos inocuos, que no causen daño a la salud humana. Mencionando las referencias de un principio de resistencia y de susceptibilidad, el estudio de la FAO dice que después de más de 50 años de uso de antiparasitarios, queda demostrado que no hay antiparasitario resistente a la resistencia. Esto parece un trabalengua, pero en definitiva o en conclusión es que no existe un producto infalible para el control de la garrapata. ¿Por qué? Porque la garrapata, por mecanismos naturales y de supervivencia, va generando condiciones para crear resistencia. Lo que nosotros estamos haciendo es un proceso de selección natural acelerado, porque estamos utilizando productos químicos que son unos recursos no renovables, porque una vez que se crea la resistencia, señores, estos productos ya no sirven. Entonces, tenemos que tener claro de que los productos que tenemos años y años usando en nuestra finca, debemos tener clara cuál es esa resistencia, cómo está marcada esa resistencia. Entonces, los factores que predisponen a la resistencia es una alta frecuencia de baño. Muchas veces cuando estamos en una Venezuela saudita y el producto no generaba un impacto de costo en nuestras estructuras de costo, usábamos más baños de los que se requerían. Estamos aumentando la exposición de la garrapata a un producto al cual nosotros debemos cuidar o debemos proteger el producto para que produzca el efecto que queramos, que es reducir las poblaciones. Si hacemos altas frecuencias de baño, estamos exponiendo la garrapata al producto y lo estamos, en pocas palabras, exponiendo a una vacunación. Las dosificaciones inadecuadas, concentraciones altas y bajas también producen eso. Una garrapata mal bañada con un producto a baja concentración, estamos haciendo lo mismo. La garrapata la estamos inmunizando al químico. Todos los mecanismos de la garrapata van a estar al servicio de tratar de cambiar o de resistir a esa molécula, que es una sola molécula a la que ella se está enfrentando. Si es amitraz, es una sola molécula de amitraz. Si es la ivermectina, es una molécula. Entonces, todos los mecanismos de adaptación lo estamos acelerando bajo estas condiciones. Los métodos de aplicación y volumen de uso por animal también inciden en la aparición de la resistencia. Por ejemplo, hemos visto experiencias en fincas que con una asperjadora de 20 litros bañan 10, 20 animales. La dosificación que se está llevando por animal es inadecuada. La recomendación debe ser de 4 a 5 litros de producto diluido por animal. Y las fallas en la predilución, en la dilución y la mezcla también. Y el uso de productos antagonistas.
Hablando ya de lo que es el impacto de estos productos a nivel de nuestro suelo, nosotros nos debemos a que nuestro suelo es un ser vivo. Allí hay una dinámica importante de biología que nosotros debemos resguardar y debemos preservar. Cuando usamos químicos y químicos y químicos y químicos, esto va no solamente en la leche, no va nada más en la carne, va también en las heces. Las heces, que en un momento es considerado como una fuente de vida, una vez que viene con una carga considerable de químicos, en vez de convertirse en una isla de fertilización en nuestros potreros, lo que se convierte son en islas de muerte. ¿Por qué? Porque todos los microorganismos que vienen a descomponer y a metabolizar ese producto, en vez de realizar hacer la nutrición adecuada o llevar todos esos nutrientes al suelo, pues estamos llevando químicos a nuestro suelo y estamos acabando con nuestra biota. Efectos químicos sobre suelo, aguas, animales, la biota y nosotros, nuestros trabajadores en nuestras fincas y los que están consumiendo los productos están recibiendo directamente todos estos químicos. Ahora, nosotros lo que venimos a más o menos intentar venderles a ustedes una idea de que para hacer un control de la garrapata debemos hacer un método integrado, un manejo integrado, donde convergen métodos químicos, genéticos como las vacunas, el uso de hongos y el manejo de potreros, quema y rotaciones y el uso de extractos de origen de plantas, que es puntualmente lo que nosotros estamos ofreciendo, ¿no? En el control de hongos, hay el uso de Beauveria y Metarrhizum, son hongos que ya son de conocimiento mundial y tienen un efecto importante de control sobre las garrapatas. Como les dijimos a un principio, hay que tener en cuenta de que debemos hacer uso racional de lo que tenemos, de nuestras herramientas, de nuestras armas, para saber con qué y cómo debemos salir a la batalla todos los días y durante toda la vida en nuestras fincas. A continuación vamos a mostrarle un poco la composición de nuestro producto, que es Extergar. El producto principal de Extergar es a base del orégano, que es Lipia micromera. Orégano de hoja pequeña. Su distribución, bueno, ya lo conocemos, Centroamérica y Suramérica, digamos, son las zonas donde principalmente está esta especie de planta del orégano. Dentro de los principios activos que están presentes en el producto, tenemos de los que podemos mencionar que tienen importancia a nivel farmacológico y que ya hay investigaciones bastante avanzadas a nivel mundial. Tenemos, por ejemplo, el carbacrol, el timol, los terpinenos y el pineno. Hablando puntualmente del carbacrol, es un componente fenólico y tiene propiedades antiinfecciosas de amplio espectro. Es antiviral, antifúngico, antibacteriano y antiséptico. La naranja, por otro lado, que es otro producto del que usamos, la concha de la naranja también tiene gran cantidad de principios activos, limoneno principalmente, naringina, esperidina y otra cantidad de principios activos que tienen efectos insecticidas, acaricidas y antioxidantes. Nuestra recomendación de empleo del producto es 1 litro del producto diluido en 500 litros de agua. Esto viene siendo una dilución del 2%. 10 cc de Extergar sirven para 5 litros de agua. Esto es lo que nosotros recomendamos, dosificación por animal. De 4 a 5 litros litros del producto diluido por animal. Entonces, el inicio del tratamiento comienza cuando tenemos una identificación clara del enemigo. Vamos a bañar una vez por semana, 3 o 4 baños en el caso de que lo amerite, y lo que debemos ir revisando y contabilizando es la cantidad de incidencia que debemos tener digamos, dentro de nuestro rebaño. Después de controlado, podemos tener un monitoreo continuo
No existe una regla fija de cuánto y cuándo deben usarlo. Quien le va a decir esto es la incidencia y la presencia de la garrapata en su rebaño. El modo de empleo, recomendamos agitar el producto previamente, diluirlo en 2 litros de agua, que se llama una predilución, después diluirlo en la mezcla total que vayamos a usar, mezclarla en forma de cruz. Normalmente estamos acostumbrados a hacer las mezclas centrífugas, le damos vuelta como si fuera una taza de café, pero no es así, debemos hacerlo mezclando hacia adelante y hacia atrás y hacia los lados. Debemos bañar a contrapelo a los animales. La naturaleza les dio a los animales un pelaje que les permite que el agua que cae sobre ellos escurra, ¿verdad? Entonces nosotros debemos hacer un baño de nuestros animales, si lo vamos a hacer por aspersión, bañar a contrapelo, de atrás hacia adelante, de abajo hacia arriba y de atrás hacia adelante. De esta manera vamos a lograr un baño eficiente de los animales. Y la recomendación o las condiciones idóneas es que apliquemos los productos en unas horas frescas, hasta las 9 de la mañana o de la tarde después de las pasadas las 5 de la tarde. Con esto evitamos que haya una mayor evaporación del producto. Si lo hacemos a mediodía y el animal se seca al sol, pues sabemos que el periodo, digamos, de acción del producto va a ser menor. Consideraciones para el manejo integrado. Determine su nivel de resistencia química. Quizá esto no pareciera importante, pero mucha gente dice, mira, conseguí una mitraz que estuvo, mira, del precio lo conseguí extraordinario, sí, pero de repente ya usted tiene una resistencia del 70 o 80% y que es un número que no es para nada descabellado. Hay bastante experiencia a nivel de la universidad, por lo menos de la UCLA, donde productores de la zona han llevado sus muestras de garrapatas y mira, la resistencia es bastante alta. Conozca su curva de incidencia parasitaria anual. Al igual que como existe un patrón de lluvias, hay una curva de lluvia, hay una curva de incidencia de la garrapata. Conozca cuál es su curva de incidencia y de esta manera va a poder hacer su control y sus métodos de control eficientes. Identifiquen su rebaño animales susceptibles. Yo no debo revisar 100 animales enteros para saber si está la incidencia alta, mediana o baja. Siempre hay animales dentro de nuestros rebaños que tienen mayor sangre, Bos-Taurus. Eso los hace más susceptibles a la incidencia de la garrapata. Estos animales son los que yo debo evaluar, debo monitorear, y por lo menos de 100 yo puedo identificar 5 o 6 animales que me van a indicar cómo está la incidencia. Yo no debo revisar todo el rebaño, puedo identificar quiénes son los animales susceptibles y en función a ello yo planteo la cantidad de baños o tratamientos que debo aplicar. Mida. Lo que no se mide no se puede mejorar. Existe forma de controlar y de llevar sus estadísticas y sus mejoras. Si no medimos, no sabemos si vamos bien o si vamos mal. Establezca un número de carga parasitaria límite. Hay personas que establecen 20 o 30 animales, hembras ya enjurgitadas o hembras ya grandes. Son números ya de alerta para comenzar a tomar la decisión de comenzar a generar baños. Esto no es una regla estricta, esto va en función a su realidad en su finca. Muy bien, continuando, a continuación estamos mostrando un ejemplo de lo que sería un plan A, lo mencionamos acá, viendo una curva, digamos, de lluvia, que sería la línea azul de la gráfica, y una curva de incidencia de garrapatas, que sería la línea amarilla. Entonces fíjense que si nosotros, tal cual como siempre hay una asociación entre el patrón de lluvias y el patrón de incidencia de garrapatas en las fincas, entonces es bueno que los conozcamos. No existe una fórmula genérica para todos los productores. Cada quien tiene un microuniverso en su finca y cada quien debe conocerse cómo se comporta en función al establecimiento de un plan, de un patrón, digamos, de conducta de las lluvias y de la garrapata. En función a eso podemos aplicar un plan estratégico.
estamos mostrando un plan orgánico que ya existe. Hay productores que tienen experiencia, más de un año, trabajando con este producto, solamente utilizan el producto orgánico y ha sido un método, digamos, de control eficaz. Podemos aplicar un plan asociado de un control orgánico y un control, digamos, con hongos. Fíjense que aquí en este ejemplo mostramos que, bueno, hacemos nuestro control previo al inicio de las altas cargas. Es donde debemos nosotros tener un bombardeo focalizado para entrar en los momentos, digamos, de mayor incidencia con una baja carga sobre los animales. Normalmente la gente comienza a echar carreras en verano cuando ya la garrapata está exacerbada y ya a esta instancia o a esta altura, pues bueno, no hay mucho por hacer, pues porque ya el animal está con una infestación alta. Por supuesto, eso lo podemos asociar a una alta incidencia de garrapatas en campo. Entonces ya el control se vuelve un poco más complejo, ¿no? Y podemos mostrar un plan C de orgánico, hongo, vacuna, que también hemos tenido experiencia y ha sido eficaz la metodología. Mucha gente, bueno, que la vacuna, pues muchas personas nos han comentado, no, que la vacuna no sirve, que la vacuna yo he tenido mis encontronazos y no me funcionó. Pero mire, como le comentamos aquí, mire, no existe un producto que sea la panacea. La panacea está en la medida que usted se arma una estrategia de control integrado y usa las diferentes herramientas que tiene a la mano para llevar un control eficaz. A continuación van a escuchar el comentario de un productor que con su experiencia pues va a poner, digamos, en palabras sencillas o simples lo que es el día a día de su experiencia con la lidia con este problema, ¿no?, que es la garrapata. De antemano los felicito a todos los productores que, dadas las circunstancias o las condiciones en las que nos encontramos, día a día continúan en su lucha para mantener y continuar llevando productos que alimentan a nuestra población. Para ustedes, mi mayor de los respetos y el mejor saludo y mi mayor apoyo. Estamos a la orden. Continúen con esa labor tan digna y tan importante y tan plausible como es ser un productor en los tiempos actuales. Ok, bueno, a continuación yo voy a hacer unos comentarios y voy a hablar en primera persona, pues yo como productor, qué hemos hecho con este tema de las garrapatas. Primero, debo confesar pues que desconocía completamente el enemigo, no conocía cuáles eran los tipos de garrapatas, en función de esos tipos de garrapatas identificarlas, y además de poder identificarlas, saber cómo se comportan. Pues como nos decía Adolfo, si no tenemos claro qué tipo de garrapata tenemos, no vamos a saber con qué periodicidad tenemos que bañar, pues. Como lo hablaba él, pues, y recogiendo la información, si yo tengo un amblioma, que es la garrapata que es de 3 hospederos, yo juro porque sí, si estoy trabajando con baños tengo que hacerlo semanal, porque sus ciclos son de 7 días, tenemos que romper ese ciclo. Sin embargo, si yo tengo entonces una garrapata que es la Ricticéphalo microplus, yo pudiese bañar, una vez que tengo controladas las poblaciones, pudiese bañar cada 2 semanas, porque ella es de un solo hospedero y dura 21 días en un ciclo, pues. Entonces, eso es conocer al enemigo, pues. El conocerme a mí mismo tiene que ver, bueno, con esto, pues, qué información manejo, qué herramientas tengo, qué alternativas hay, qué está demostrado en base a la información disponible,
y con el personal con que se cuenta, pues, y cómo se maneja la información. Eso, conocerse a uno mismo, es conocer a su entorno, conocer a la gente, a su gente, en este caso a nuestra gente, y actuar en consecuencia, pues. Por supuesto, el tema de la efectividad de los insumos, que más adelante está en forma numérica y queda muy claro, pues, cuál es cuán efectivo puede ser un producto que tengamos en la mano. Y las principales fallas que teníamos en la finca, pues, y voy a seguir hablando en primera persona, es la forma en que se hacen las cosas. Desde agitar un producto, una predilución, una dilución, la hora de aplicación, la forma de aplicación y la periodicidad, son elementos que cualquiera de ellos que no esté presente en el detalle van a hacer que cualquier producto no funcione. Y por supuesto, los efectos secundarios digamos, de lo que hemos estado echando mano, sobre todo en las partes de los sintéticos, que son los químicos, los agroquímicos, tienen efectos secundarios, pues, y efectos secundarios tanto en el operario, como en el animal, como en el suelo, como en el ambiente, como los productos que se sacan, pues, de la finca, pues. Digamos que entramos ya entonces en el tema de la contaminación. Entonces, por ejemplo, para que quede claro lo que es la efectividad de un producto, hay una página mexicana que nos habla, donde se hicieron ahí aparece una data desde 2006 a 2015, la evaluación de garrapaticidas por grupos, por familias, por ejemplo. Van a ver en azul los organofosforados, en amarillo los piretroides, la midina en naranja y lo que sería el fipronil, pues, en verde. Entonces, por ejemplo, si agarramos los piretroides y vemos el que está al centro, que es el delta, ¿verdad? Arranca con una efectividad del 93%, y vamos viendo cómo su efectividad año a año va cayendo del 93 a 85, a 79, a 24 y a 19, en un lapso básicamente de 6 años, pues, de registro. Ahora, eso no pasa solo con ese producto, pasa con todos los productos donde la efectividad del producto va cayendo producto de la resistencia que en este caso la garrapata va haciendo. Entonces, comenzamos a hacer falsas lecturas cuando decimos que un producto no sirve, que está adulterado, que es agua. No, la razón fundamental es que en este caso la garrapata va haciendo la resistencia. Y por supuesto, estos periodos en cuánto tiempo un producto deja de ser, digamos, efectivo, tiene mucho que ver con el uso indiscriminado de la misma, pues. Digamos que eso son cosas que tenemos que tener presentes, pues, porque si no, mira, aparte de que estamos botando el dinero, porque estamos teniendo una efectividad muy, muy baja, seguimos con un problema de contaminación. Hay mucha información referente al tema de la susceptibilidad, que es cuando él hace el efecto buscado, y la resistencia, que es que no le hace absolutamente nada. Y esto está pasando con todos los agroquímicos, y fundamentalmente, y debo decirlo, muchas veces pasa porque le acortamos la vida al producto. Cuando usamos un solo producto de manera constante y permanente, lo que estamos haciendo es acortarle su vida útil, ¿verdad? No estamos diciendo que no se use, sino que se use de manera consciente, y por eso el manejo integrado, y por eso la rotación de los productos, porque un producto que pudiese tener, como mostraba Adolfo, el Etión, que bueno, ya tiene varias décadas en el mercado, son productos que si los rotamos, si lo utilizamos de manera consciente, sabiendo que es un recurso, digamos, no renovable y finito, ahí tenemos que tener eso claro. Y esto tiene que ver con conocernos a nosotros mismos para saber con qué contamos. A continuación le voy a presentar una lista de lo que llaman los plaguicidas prohibidos y los plaguicidas en vigilancia.
Esta información también está disponible pues en internet, y es muy importante que la conozcamos, que lo sepamos, pues. ¿Cuáles son los elementos que se tomen en cuenta para que pasen a estas listas de prohibidos o en vigilancia? Entonces, vemos un resumen de lo que, digamos, en qué elementos se toman en cuenta para pasarlos a esas listas. Entonces, digamos que está en dos grandes grupos. Tenemos lo que son por las convenciones internacionales. Esas convenciones internacionales, por lo menos la primera que ocurrió fue en Estocolmo, ¿verdad?, donde se sacaron 12 productos del mercado de manera, digamos, a partir de ese momento se retiran esos productos, donde estaba, por ejemplo, incluido el DDT. Esos convenios pues son muy claros, muy precisos en lo que es la permanencia de esos productos cuando tienen que pasar a ser retirados de manera inmediata. De resto, todas estas sustancias están los productos, digamos, de dos tipos: los que se clasifican por toxicidad aguda, que es inmediato, y ahí es muy claro lo que dice la Organización Mundial de la Salud, donde esos productos, al tener un contacto directo, producen, bueno, un efecto bien nocivo para la salud. Y están los de toxicidad crónica, que esos productos están en cuatro tipos, que son los cancerígenos, los mutagénicos, los tóxicos para la reproducción y los disruptores endocrinos. Hay toda una literatura que está allí disponible para que sepamos pues a qué nos enfrentamos cuando estamos manejando un químico, un agroquímico, todas las previsiones que se deben tomar. Ahí también está una lista completa en orden alfabético, donde cada producto está clasificado en base a qué afecta y por qué pasan a estas listas. Es bien interesante, y bueno, yo los invito a que revisen pues cuáles productos están allí, qué productos están en el mercado, qué productos aún no han sido retirados, pero esto es parte del tema de conciencia, pues. Y sobre todo que cuando estos productos se utilizan, se tomen todas las recomendaciones de protección, que muchas veces el personal no lo entiende, el personal no lo quiere, el personal no le gusta o no le parece, pero tiene unas consecuencias de verdad tremendas. Y, por ejemplo, de las informaciones pues, que se manejan en base a digamos, los daños en la salud, pues podemos ver en zonas rurales, por ejemplo, en Córdoba hay algunos trabajos, en Argentina, donde las incidencias de enfermedades de cáncer es el doble que en la ciudad, pues, y sin lugar a duda es producto de eso, pues. Ahí se les deja entonces esa información en relación a, digamos, los efectos negativos del uso de los plaguicidas. Otro elemento que nosotros, como, digamos, conociendo el por qué estamos trabajando pues con los extractos de planta, en esta misma publicación de la FAO del año 2003, la 157 de la resistencia a los antiparasitarios, cuando habla de la medicina verde, y aquí lo voy a ver, pues, a leer de manera textual, dice, abro comillas: una promisoria alternativa en cuanto a las plantas, pues, adicional para el control de parásitos, es recurrir al uso de extractos vegetales, bajo un concepto etnobotánico que explota el conocimiento acumulado por las comunidades indígenas de América tropical. Aunque muchos de los pesticidas actuales tuvieron su origen en extractos vegetales, como por ejemplo el caso del crisantemo y los piretroides. Entonces, allí hay una referencia de la FAO. La FAO es un órgano adscrito a Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, donde señala pues de manera clara que los extractos de plantas son efectivos para el uso, para el control de plagas, pues. Y la otra referencia también la tenemos en el trabajo del IICA, del Instituto Interamericano de Cooperación Agrícola, donde nos dice, en relación al tema de los extractos de plantas, y dice: son un elemento de potencial utilización en el futuro dentro de las estructuras de esquemas de manejo integrado, aún contra garrapatas resistentes al control químico tradicional. Entonces, lo está diciendo el IICA, ¿verdad?
que va en la misma dirección de lo que dice la FAO, que aun cuando tenemos garrapatas resistentes al control químico, el uso de los extractos de planta también es un elemento, digamos, efectivo y demostrado, pues que tiene incidencia sobre el control de las mismas. Entonces, este trabajo que hemos venido haciendo con los extractos de plantas para el control de garrapatas, nosotros desde, digamos, nuestra posición de productores, pero conscientes, viendo que es un problema, como lo veíamos al principio, que es una amenaza creciente, la incidencia de garrapatas va en aumento, las armas que tenemos a la mano no nos están dando los resultados esperados por lo que veíamos del tema de la resistencia, nos llevó a incursionar, pues, a buscar estas otras alternativas. Nosotros, bueno, en el tiempo fuimos evolucionando, estamos hablando ya de un lapso de entre 4 y 5 años. Veíamos esa necesidad de control en la finca. Comenzamos con los cursos en el posgrado de agronomía con todo lo que es el tema de extractos y manejo de metabolitos secundarios. Estuvimos en jornadas de divulgación de resultados donde de 160 trabajos, 120 eran con el uso de extractos de plantas para distintas aplicaciones. Y hemos mantenido en todo este tiempo una asesoría permanente en evaluaciones de laboratorio y campo de la misma mano del posgrado de agronomía de la UCLA. Los extractos de plantas, de sus atributos, lo principal, como lo mencionaba antes Adolfo, es los múltiples principios activos. A diferencia de cuando compramos un químico, que estamos comprando una molécula en particular, o al máximo 2 moléculas. En cambio, en el caso de los extractos de plantas, tenemos una cantidad importante de principios activos que podemos hablar por planta de 2000, se incluimos hasta los micros, pero digamos los más presentes pudiésemos hablar entonces de alrededor de 200 principios activos. Es no tóxico y natural, sin efectos residuales, por el tema de lo biodegradable. Es una alternativa sostenible en el tiempo y está demostrada su efectividad, siempre y cuando, como decía, se sigan pues todas las recomendaciones de aplicación, tanto para productos naturales como para los productos químicos. En el tema de lo que sería la médula de los metabolitos secundarios, que es el corazón, pues el motor que activa estos principios activos, es la defensa química, el preservar a la planta de ataques de herbívoros, bacterias, hongos, plagas, nemátodos, todo ello es lo que conforman el estrés biótico. Nosotros estamos tomando de la planta su sistema inmune. O sea, en el caso, bueno, haciendo graficismos, analogía, es como tomar una persona y sacar las células madres y colocárselas a otra. Básicamente es eso lo que estamos haciendo. Estamos tomando con lo que la planta se defiende. Nosotros estamos trabajando con, inclusive desde el punto de vista de la alquimia, se habla de que cuando se trabajan con los aceites esenciales de cualquier planta, se está trabajando con el alma de la planta. O sea, es poderoso, hay todo un uso a nivel mundial, es una tendencia. Bueno, mire, ustedes pueden conseguir estos extractos en forma de aceites esenciales hasta que Amazon consiguen la venta de los aceites esenciales para distintos fines. Ahora, la buena noticia que tenemos también, pues, y para no quedar que estamos solo con, digamos, venimos observando pues cómo las grandes empresas, como los grandes proveedores, las transnacionales, siguen trabajando en el área de investigación y desarrollo, como en este caso Bayer, que con la parte de la fuerza curativa natural del laboratorio, que es con extractos de plantas. Ellos tienen allí toda una cantidad de investigación, de productos en desarrollo para tanto aplicaciones como en salud en humanos, como para la parte agrícola y de producción. Pues eso no se detiene, sigue avanzando y se ha entendido pues a nivel mundial que debe haber un cambio, debe haber la inclusión de estos productos que no dañen pues el medio ambiente.
En este momento, bueno, tenemos presencia en 10 estados del país con el producto garrapaticida Extergar. Tenemos, por ejemplo, testimonios de productor en el estado Carabobo, específicamente en Miranda, en la finca Pardo Suizo. Ellos tienen baños por inmersión. Ellos llegaron a un punto donde utilizaban inclusive algunos productos de manera simultánea y no obtenían ningún resultado, y vienen utilizando este producto de hace ya más de un año y tienen controlado el tema de la garrapata, pues. También tenemos el caso en el estado Monagas, en Maturín, la finca San Judas Tadeo del señor Mario López. En el caso del baño es por inmersión, y lo interesante pues en este caso, aparte de un control que él viene haciendo de las garrapatas, el producto que él colocó en la fosa desde el día 1, él lo que hacía era que cada vez que iba a utilizar el baño, si era cada semana, lo que hacía era reponer la cantidad de producto que había arrastrado los animales o perdido, que básicamente una fosa de 10.000 litros, cada semana le reponía 500 litros, que eso incluye 1 litro de producto por semana, y con eso bañaban 500 animales. Lo que le decía, lo interesante de este caso es que ese producto no se renovó hasta dentro de un año, se siguió siempre utilizando el mismo producto. Entonces aquí no habla de una estabilidad importante pues del mismo. Y bueno, es conveniente señalar que hay algunos productos químicos que si se colocan en el día 1, en el día 2 ya se inactivan, ya no tienen ninguna efectividad contra garrapatas, pues. Este caso de verdad para nosotros, digamos, es muy alentador, pues, en términos de la estabilidad del mismo. En este caso serían baños por inmersión. Y aquí sacábamos una cuenta, pues si tenemos un volumen de 9.000 litros en una fosa, si tenemos 500 animales, si la reposición semanal de producto es 500 litros cada semana, que es entre lo que se evapora y lo que los animales arrastran cuando salen, la dilución del producto Extergar es 1 litro para 500 litros. La frecuencia de baños, si se hace cada 2 semanas, una vez que tenemos un control de la garrapata, porque tenemos presencia de una garrapata de un solo hospedero que tiene ciclos de 21 días, nosotros tranquilamente podemos bañar cada 2 semanas mientras eso se lleva a control. Siendo así, el llenado inicial requeriría de 18 litros de producto. Si vamos a hacer un baño cada 2 semanas, serían 26 semanas en el año, necesitarían 26 litros adicionales de Extergar, y el consumo total anual serían de 44 litros. Esos 44 litros, por ejemplo, si hacemos un estimado de $15 el litro, esos son $660 año, y el costo anual por animal es $1.32 por animal. Si nosotros esos baños los hacemos, en vez de cada 2 semanas, lo hacemos toda la semana, al final pasaríamos entonces a $2.64 por animal en el año. Entonces, en este caso, como estamos hablando, es baño por inmersión, y vemos que entonces, bueno, los costos son entonces en este caso bien manejables, pues. Y bueno, dejamos una reflexión final, pues. Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo, pues, que es una, digamos, reflexión que nos hacía Albert Einstein. En esta circunstancia que vivimos, pues la situación país nos lleva pues a que revisemos nuestros procesos, revisemos a través de, digamos, haciendo una administración eficiente, ver cuáles son, digamos, medir, pues tenemos que medir, tenemos que chequear, tenemos que llevar eso a números, porque la circunstancia nos lleva a que tenemos que ser eficientes. El que no asuma esta realidad que estamos viviendo en términos de una mayor organización, la probabilidad de que su presencia en el medio, su presencia en el sector se acorte, pues.
Estos son elementos que tomamos pues de algunas publicaciones, como trabajos que hay de sectores agropecuarios a hiperinflación. Por ejemplo, hay un trabajo interesantísimo de ganadería y agricultura en una zona llamada San Cristóbal en Argentina, donde en el año 90-91, en época hiperinflacionaria, los productores que quedaron fueron los productores que fueron eficientes en cuanto al manejo de los recursos, digamos, como decimos aquí, controlar a las lochas, que los bolívares se cuidan solos. Tenemos que meter bien, digamos, la lupa en eso si queremos mantenernos pues en el medio. Entonces, bueno, un agradecimiento pues a la Fundación NatBio y a PIDEL, el Programa de Desarrollo Lechero. Nosotros de verdad somos, digamos, creyentes pues que esta es la vía, y a través del conocimiento, a través de la educación, que podemos avanzar. Ya las condiciones, digamos, han cambiado, no solo en Venezuela, no solo en el mundo, y toca que cambiemos nosotros, pues. Y cuando decimos cambiar nosotros, es adaptarnos a lo que viene, tomar entonces las previsiones si queremos mantenernos en el tiempo en el sector. Entonces, bueno, de verdad agradecido, pues.